Luego que nuestro Señor Jesucristo resucitara a la hija de Jairo, Mateo nos narra un par de milagros que ocurrieron a continuación de estos acontecimientos. Y en esta oportunidad vamos a ver el primero de ellos, que se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Mateo capítulo 9, versículo 27 al 31. Y con la ayuda del Señor vamos a ver allí los ciegos que veían. Dice Mateo capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Hasta ahí. Luego, hermanos, nos dice Mateo de que nuestro Señor resucitara a la hija de Jairo. El versículo 26 termina este relato. En el 27 nos narra ahora otro milagro de sanidad de un par de ciegos. Y estos dos milagros que vienen a continuación solamente los narra Mateo. Y es importante, hermanos, para Mateo en su narrativa y en su propósito, pues como saben ustedes y se sabe, Mateo tenía como auditorio principal, o su objetivo era escribir a los judíos, para que los judíos pudieran reconocer que Cristo era el Mesías que habían estado esperando. Pero veamos nuestra parábola. Aquí hay dos ciegos, hermanos. Antes de continuar, debemos tener en cuenta la situación en la que vivían. Pues la ceguera es una de las desgracias más grandes que se puede sufrir por el ser humano. Cierto, hay otras desgracias también dentro de las mutilaciones del cuerpo, pero esta es una de las más grandes desgracias que el hombre puede sufrir, puesto que esto no solo le priva de poder apreciar la enorme belleza de la creación de Dios, sino que incluso también, hermanos, le priva del gozo de poder ver a sus familiares, y también aún le priva del gozo de poder ver a sus hijos o verlos crecer incluso, o ver a su descendencia en caso de que el ciego la llegase a tener. ¿Qué cosa, hermanos, tan terrible es eso? Adicionalmente a eso está el hecho de que el ciego entonces se ve mucho más limitado, aunque no totalmente restringido, pero se ve mucho más limitado a generar recuerdos vívidos con tales imágenes en su memoria. Cuando nosotros recordamos las cosas, ¿qué recordamos? ¿Sonidos? Por lo general recordamos imágenes. Cuando nos acordamos de alguien, por lo general no nos acordamos primero de su voz, sino primero de su aspecto. Y después ya nos recordamos de algunas otras cosas, de su personalidad o de lo que lo caracteriza. Pero hermanos, si ustedes se dan cuenta, prácticamente todos nuestros recuerdos están hechos de imágenes. Si lo podemos poner en estos términos, están hechos de videos o de fotos
que guardamos en la memoria. Alguien puede recordar a su pueblo o el lugar de donde viene o de donde creció. ¿Y qué recuerda? Imágenes. Recuerda calles, recuerda casas, recuerda personas, recuerda situaciones o circunstancias. Y si ustedes se dan cuenta, todos estos recuerdos nuestros son imágenes. Pero el ciego, ¿qué recuerda? ¿O cómo recuerda? Bueno, no significa que le es quitada su memoria. El ciego seguramente recordará sonidos o recordará emociones o alguna otra cosa así. Pero noten, hermanos, cómo esta ceguera también le mutila aún hasta el grado en el que en sus recuerdos tal vez no puede generar el recuerdo ni siquiera de sus familiares o de sus seres queridos. Hermanos, esto es algo terrible de verdad. Y por si esto fuera poco, su condición le impide ejercer la mayoría de los oficios o de los trabajos con los que pudiera sostenerse a sí mismo o con los que pudiera sostener a una familia. Piensen ustedes qué trabajo puede realizar, qué oficio puede realizar un ciego. ¿Puede un ciego ser herrero? ¿Puede un ciego ser sembrador? ¿Puede un ciego andar trillando, cuidando ovejas? ¿O puede andar haciendo alguno de los otros oficios? No, hermanos. Y aún en la actualidad, en donde se ha diversificado mucho más los oficios y las profesiones, aún así, esto está muy limitado para las personas que carecen de la visión. Y mucho más en aquel tiempo, hermanos, en donde no existían todas las ventajas que tenemos hoy en día. ¿De a qué se iba a dedicar el ciego? Hermanos, era una desgracia que le incapacitaba incluso para trabajar, para poder valerse por sí mismo o en todo caso, si tuviera familia, para sostener a su familia. De tal manera, hermanos, que ser un ciego y ser un leproso eran circunstancias muy, muy similares en el sentido de la marginación y de la incapacidad de valerse por sí mismo. Pero en su pobreza, este par de ciegos, que probablemente podían haberse asociado para ayudarse mutuamente, recibieron la caridad de las buenas nuevas de la salvación en Cristo, porque andaban juntos, ¿se fijan? Dice que eran dos ciegos y entre los dos iban diciendo las mismas cosas, lo que en la narración nos da la imagen o la idea de que ambos vienen caminando juntos, ambos vienen con el mismo propósito, ambos vienen con la misma idea. En otras palabras, ya se habrían visto antes, ya se habrían conocido y probablemente en su pobreza que se sentaban a pedir limosna, que era la actividad principal para los discapacitados de aquel tiempo, se habrían asociado el uno con el otro para poder ayudarse mutuamente, ya sea a dirigirse o compartirse lo que tuvieran, no lo sabemos. Todo esto es solo una probabilidad, pero seguramente al estar recibiendo ellos la caridad de los demás, en algún momento, hermanos, recibieron una gran caridad que fue la de las buenas nuevas, porque ellos escucharon que alguien llegó y les dijo lo que estaba ocurriendo y ellos no podían ver. Y les dijeron, hey, mira, allá hay una persona que hace esto y hace esto otro. Y probablemente, hermanos, ellos o les habrán hablado de que este era el Mesías, o ellos habrán llegado a la conclusión en base a lo que sabían de la palabra de Dios de que este era el Mesías. Porque para cuando ellos llegan con el Señor, ellos ya están hablando al Maestro como si saben que Él es el Mesías. La narrativa no nos dice si estos ciegos eran de ese pueblo o si se habrían trasladado hasta allá para buscar el favor del Maestro. Pero entre toda la multitud que seguía al Señor, estos hombres
Probablemente desde atrás de la multitud del tumulto iban gritando y clamando por auxilio. Y hermanos, entre lo más importante que estaba ocurriendo aquí es lo que ellos estaban gritando. Noten que nos dice la Escritura en el verso 27 al final: 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos eran ciegos, y ya hemos visto que cuando el Señor andaba, la multitud lo oprimía, había mucha gente alrededor de él, y los ciegos pues no podían escabullirse entre las personas para acercarse al Señor. El Señor iba caminando, probablemente ni siquiera iba hablando, así que ellos no habrían podido distinguirlo. Solamente alguien les habría dicho: mira, allí va, allá donde oyes que va caminando la gente, allí va él. Y los ciegos desde atrás, tal vez tratando de seguir al Señor, iban gritando. Niños, esa palabra de dar voces significa gritar, pero gritar a voz en cuello. Iban gritando, hermanos, fuertemente, iban clamando por auxilio. Y decimos que este par de ciegos seguramente eran creyentes, o el evangelio les había sido predicado y ellos lo creyeron debido a su propia confesión pública de fe, pues ellos decían: hijo de David. ¿Por qué decimos que les había sido predicado el evangelio y que seguramente ellos lo habrían creído? Bueno, porque ellos iban diciendo: hijo de David. Ellos no iban como un par de interesados y necesitados solamente de lo que Cristo les podía dar, un par de interesados en los favores que Dios les podía dar. No iban a recibir su milagro, como se dice en nuestro tiempo. No iban solamente a acercarse y recibir y ya quedaban tranquilos y se regresaban. No, hermanos, ellos iban gritando lo que creían. Ellos no iban diciendo: maestro, sánanos por favor. Predicador, tú que andas por ahí, sánanos por favor. No decían eso, sino decían: hijo de David. Y esto es muy significativo, y esto nos dice mucho, hermanos, de lo que ellos pensaban y de lo que ellos creían. ¿Por qué? Porque la expresión hijo de David, hermanos, es una clara referencia al glorioso rey que, siendo del linaje de David, se sentaría en su trono para gobernar con juicio y justicia. Pues Jeremías capítulo 23 versículo 5 nos dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y entre otros muchos textos, hermanos, los profetas habían anunciado ya que Dios había de levantar a David un renuevo justo, y que él reinaría en su trono, que se sentaría en su trono, y que en este reinado de este rey habría dicha, juicio y justicia en la tierra. Y así muchos otros textos como Isaías 9, 6 y 7 dan un claro testimonio, hermanos, del reconocimiento del linaje del Mesías que los mismos religiosos de la nación también reconocían. ¿Se acuerdan que Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7 nos dice que porque un hijo nos es nacido? ¿Se acuerdan? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y luego dice: lo dilatado o lo engrandecido de su imperio, de su reino, no tendrá fin. Y sabían pues que se estaba refiriendo a
el Mesías, que este era el rey que habría de venir, que el Mesías vendría entonces del linaje de David. Y esto, hermanos, era claro para todos, incluso para los religiosos de su tiempo. Pues Juan capítulo 7, versículo 42 nos dice, hablando los fariseos, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Esto sucedió, hermanos, en el contexto cuando nuestro Señor Jesucristo se para en el templo y empieza a predicar, y toda la gente empieza a preguntarse, ¿será este el Cristo? Y entonces los fariseos oyen eso y dicen, no, este no es el Cristo. Y unos empiezan a cuestionar y dicen, no, pues ¿qué no es este de Galileo? De Galilea no se ha levantado nada. Y entonces es cuando dicen, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y hermanos, estas son palabras de la gente religiosa de la nación de Israel. Todo esto para decir, hermanos, que el hecho de asociar al Mesías como hijo o descendiente de David era un título generalmente aceptado para el Mesías entre la nación de Israel y aún entre los dirigentes religiosos. Incluso la molestia de los fariseos al oír al pueblo llamarle a nuestro Señor hijo de David demuestra esa innegable asociación de este título, hijo de David, al Mesías. Pues como leíamos ahí en Mateo capítulo 21, versículo 15, dice, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, ¿qué pasó? Se indignaron, dice. ¿Por qué se indignaron? Porque le estaban llamando hijo de David. Y ellos decían, no, este no es el hijo de David. No, ¿cómo le dicen hijo de David? Ellos entendían claramente, hermanos, que para ellos en ese tiempo el título hijo de David era algo ineludiblemente asociado con el Mesías. Así que era completamente ineludible la asociación de esta frase con la persona del Mesías mismo, de tal forma, hermanos, que algunos eruditos consideran que este era el título por excelencia para describir al Mesías entre los judíos de aquel tiempo. Que sí, el Mesías se podía conocer por algunos otros títulos, pero el principal de ellos era hijo de David. ¿Me explico? Entonces, si se dan cuenta, cuando estos dos ciegos están yendo para con el Señor, ellos, como les decía, están haciendo una profesión de fe. O sea, ellos no están yendo detrás de un milagrero. Ellos no están buscando su milagro. Ellos no están buscando solamente el beneficio propio. Ellos ya están confesando, nosotros sabemos que tú eres el Mesías. Ten misericordia entonces de nosotros. Ellos van detrás de toda la multitud gritando a voz en cuello y diciendo, nosotros reconocemos que tú eres el Mesías, el enviado de Dios, el que las profecías habían anunciado. Ten misericordia de nosotros. ¿Me explico? De tal manera que, hermanos, este título puede ser es tan asociado con el Mesías que es Mateo el que lo utiliza más. Precisamente en el Evangelio de Mateo es donde más es usado y donde Mateo narra más ocasiones en las que la gente llama a nuestro Señor hijo de David. De hecho, al menos 7 veces
leemos en Mateo que es llamado de esta forma. Y el clamor de estos dos ciegos, hermanos, no era otra cosa que, como les decía, una clara, pública confesión de fe delante de muchos testigos. Ellos iban reconociendo a Cristo como el Salvador. Pero como en toda profesión de fe verbal, hermanos, era necesario constatar la genuinidad de su fe. Por lo que nuestro Señor Jesucristo, no para saberlo, sino para darnos ejemplo, esperó hasta entrar a la casa para atender a estos hombres. ¿Se fijaron? Miren el verso 28, ¿están allí? Estos hombres van gritando por todo el camino. Dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor. Noten, hermanos, que estos van detrás gritando y gritando por todo el camino. Dice la Escritura que venían gritando. ¿No les habrá escuchado el Señor? Ellos venían gritando a voz en cuello detrás de toda la multitud. ¿No los habría escuchado el Señor? Él siguió su camino. Dice, ellos iban atrás de él. Y el Señor siguió su camino. ¿Cuán largo era? No nos dice la Escritura, pero lo que sí nos dice es que el Señor siguió su camino hasta que entró en casa. Si era su casa, como algunos han supuesto en Capernaum, si era alguna casa que alguien le había ofrecido para que posara allí, o si era algo que ellos habían buscado para quedarse, no sabemos. Podría ser cualquiera de ellas, pero la realidad es que hasta que llegó a esa casa, entró en casa, es que entonces ahora sí los atiende. ¿Se dan cuenta? Mientras tanto los dejó todo el camino que fueran gritando. Qué cosa tan interesante, hermanos, ¿no les parece? El que se compadecía de todos los dejó gritar por todo el camino hasta que llegó a su casa. ¿Por qué? ¿Por qué no los atendió inmediatamente y nos evitábamos todo el griterío del camino hasta llegar a la casa? Si al final los iba a sanar en un instante, ¿cuánto le tomaba hacer eso? Ahora, ¿por qué no lo hizo? Hermanos, debemos decir que, en primer lugar, no era que nuestro Señor Jesucristo ignorara la sinceridad de los corazones de estos dos ciegos y que entonces Él dijera, no, pues es que vienen hablando y diciendo que soy el hijo de David, que creen en mí, que soy el Mesías, pero quién sabe si será cierto, no les creo todavía. Voy a ver si... Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor estaba dudando esas cosas? ¿Que Él no sabría si eran sinceros o no? Claro que lo sabía, Él era omnisciente, Él es omnisciente. Pero no es que Él ignorara la sinceridad de sus corazones, pero era necesario, hermanos, probar la perseverancia de su fe ante muchos testigos. Era necesario probar la perseverancia de su fe delante de muchos testigos. Ya, así pues el Señor, a Él no le habría costado ningún trabajo detenerse inmediatamente a sanarlos, pero el Señor buscaba también dejarnos enseñanza a ellos y a nosotros. Es decir, a los ciegos y a nosotros. Él esperaba ver la perseverancia de la fe de estos. ¿Me explico? De tal manera que no sucediera que cualquiera pensara que tan solo con gritar desde allá, Hijo de David, ten misericordia de mí, entonces ya el Señor lo iba a atender o le iba a creer que de verdad era sincero en su confesión de fe. Porque, hermanos, ciertamente al hablar cualquiera puede decir soy cristiano.
Cualquiera puede decir de aquí en adelante voy a seguir al Señor. Cualquiera puede decir de aquí en adelante voy a esforzarme y voy a obedecer. Pero hermanos, ¿significa eso que esto va a ocurrir así? Que no va, que ya entonces porque le dijo ya esto es así. No, hermanos, esto es necesario que se pruebe la perseverancia, porque en toda confesión y profesión de fe es necesario que sea confirmada con perseverancia. Alguien puede venir a la iglesia y decir, no, ahora sí, ya voy a venir a la iglesia, le voy a echar ganas, ya no voy a faltar, voy a esto, voy al otro, y 3 semanas después, ¿dónde está? No, pues ya no viene. O no, pues esto. ¿Sí me explico? Mientras que algunos hubieran desistido, decepcionados del Señor, estos hombres probaron que sabían que no eran tan importantes como para que siquiera el Señor les recibiera, y mucho menos con fanfarrias. Estos hombres, hermanos, al perseverar por todo el camino pidiendo al Señor, hasta que fueron atendidos en la casa, muestra, hermanos, la perseverancia de su fe, pues muchos otros ya se habrían decepcionado. A los 2, 3 gritos y no me hizo caso, muchos se habrían ido decepcionados del Señor y hubieran dicho, bueno, ni caso me hizo. No, se me hace que no era el Mesías. No, yo pensaba que sí era, pero yo le estuve pidiendo y no me hizo caso. Como ese tipo de gente que dice, no, pues Dios ni ha de existir porque yo le pido y no me da nada. Bueno, ¿y qué le pidió? Pues es que tengo 2 años pidiéndole una mansión, o tengo 3 años pidiéndole que me saque la lotería, o tengo tanto tiempo pidiéndole que me quite este marido o esta mujer, o tengo tanto tiempo pidiéndole que me ayude a transear a estos otros y hacer. ¿Sí me explico, hermano? Pidiendo tantas maldades, barbaridades y cosas malvadas, pecaminosas incluso, y diciendo, no, es que el Señor no existe porque no me hace caso, no he recibido lo que pedí, todavía no soy rico, entonces, y ya he sembrado mucho, dirá alguno. Pero estos hombres sabían que ellos no eran importantes para nada, para que siquiera el Señor los recibiera. Porque el que se cree importante va a venir a la iglesia y va a decir, es que yo fui, nadie me recibió con abrazos y besos, ni siquiera anunciaron que fui o que llegué. No, allí no hay amor, por eso mejor ya no voy a ir. ¿Sí me explico, hermanos? Estos hombres mostraron la perseverancia de su fe, que no era que andaban buscando solamente el beneficio suyo y propio, que no andaban buscando solamente ellos beneficiarse a sí mismos o satisfacer sus propios deseos. ¿Qué es lo que hace? El que cuando llega y no recibe la pleitesía que quiere recibir, que le gusta recibir, la admiración de todos, entonces se va decepcionado de la iglesia o del predicador o de tal o cual cosa. Y mientras algunos se hubieran dado media vuelta y se hubieran ido murmurando a buscar otro que sí valorara su pleitesía, estos hombres perseveraron en su clamor, mostrando así que esos clamores eran sinceros. Imaginen qué hubiera pasado si a los 3 gritos el Señor no les hizo caso y mejor se dieron la vuelta y se fueron.
Y yo espero que no estén pensando en términos de milagros y decir, no, pues no hubieran recibido su milagro, porque no se trataba de eso, sino no hubieran mostrado que eran sinceros cuando decían, nosotros creemos que tú eres el Cristo. ¿Me explico? Solamente era una idea que les había pasado por la cabeza, dieron 3 grititos, no funcionó y mejor renunciaron y se fueron. ¿Me explico? ¿Cuántos se han dado media vuelta porque sienten que no han sido valorados como deben en tal o cual lugar o iglesia? ¿Cuántos se han dado media vuelta porque no se les ha reconocido sus dones o sus capacidades? Y se van murmurando y diciendo, cuando lo único que van demostrando, como hubieran demostrado estos ciegos si se hubieran vuelto atrás, era que su fe no era genuina, su deseo de buscar al Señor no era genuino. Ellos andaban tras el milagro y no tras el Señor, se hubiera dicho de ellos. ¿Me explico? Ellos andaban tras las cosas de esta tierra y no tras el Señor. Como hemos dicho en otras ocasiones, como las personas que llegan a las iglesias y ven, no, pues es que aquí está muy chiquito, no, pues es que aquí hay piso de tierra y no, aquí está muy feo, no, mejor vamos a seguir buscando al Señor. ¿Van a seguir buscando al Señor? ¿Me explico? No, van a seguir buscando sus propios intereses. Pero una vez que estos ciegos mostraron la genuinidad de su fe, hermanos, fueron recibidos por el Señor, quien, noten que aún todavía, encima les cuestionó una vez más sobre la genuinidad de su fe. ¿Se fijan en el verso 28 al final? Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Y luego les dice, miren 29, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Qué impresionante, hermanos. No era que el Señor decía, yo no les creo que tengan fe, así que mejor voy a decir, no voy a decir sé sano, voy a decir conforme a tu fe, para que si no tiene fe, pues que no le pase nada. Y ahí se va a ver la evidencia, para que vean que no era nada. No, hermanos, no se trataba de eso. El Señor sabía claramente sobre la genuinidad de su fe, sino el Señor más bien buscaba enseñarnos a nosotros con esto. ¿Me explico? Él ya lo sabía y por eso les dice conforme a vuestra fe, porque Él sabía que tenían esa fe genuina, es que les dice conforme a la fe que yo sé que tienen, se ha hecho. Esa fe perseverante que han mostrado hasta este momento. Pues nuestro Señor no ignoraba si la fe de estos fuera genuina, pero ciertamente quería enseñarnos acerca de la perseverancia de la verdadera fe. Y no solo en nosotros, sino también en los demás. Que la verdadera fe, hermanos, va a perseverar. Pero la emoción, como se ha dicho en otras oportunidades y en otros lugares, solo es como llamarada de petate. Se prende y parece, no, mira ese hermano, qué gozoso anda. No, qué ejemplar. Dura 3 meses de ejemplar. El cuarto empieza la caída y ya en el quinto, sexto ya no lo volvimos a ver. ¿Sí me explico? Sí, se puede decir, yo tengo fe, Cristo ha hecho algo en mí.
creo que Cristo es el Señor, pero significa que entonces porque lo viene gritando delante de todos, ¿es verdad? Es necesario, hermanos, que esta fe pruebe su perseverancia para observar que es genuina, que el Señor ha estado de verdad obrando y que no está movida o motivada por otros intereses. Pero este relato, hermanos, no solo nos enseña la belleza de la perseverancia de la fe, sino que también de forma implícita nos expresa la paradoja entre la vista espiritual en medio de la ceguera terrenal y la vista terrenal en medio de la ceguera espiritual. Porque estos ciegos estaban ciegos terrenalmente hablando, pero a qué claro veían espiritualmente hablando, ¿se dan cuenta? Eso es impresionante si lo piensan. Ellos no podían ver físicamente, pero espiritualmente tenían los ojotes bien abiertos, más que muchos en su tiempo. Mientras estos ciegos, terrenalmente hablando, veían claramente el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas en la persona de Cristo el Salvador, otros, como los fariseos, por ejemplo, con una vista terrenal sana, estaban ciegos a las realidades espirituales que se estaban cumpliendo en Cristo nuestro Señor. Ellos lo veían con claridad y probablemente al estar oyendo acerca de Él recordaban lo que los profetas habían dicho, y alguien llegaba y les decía, mira, este predicador, este profeta hace estas cosas, y ellos recordarían el texto en los profetas donde decía que el Mesías habría de hacer esto, y alguien les decía otra cosa, y ellos recordaban, oh, mira qué claro es el cumplimiento de las profecías mesiánicas en este personaje, y dijeron, este debe ser, es claro, no hay más, Él es el Mesías. ¿Me explico? Para ellos era claro ver eso, pero los fariseos, por ejemplo, que sí tenían ojos físicamente o sí veían, ellos, hermanos, estaban ciegos. Veían la profecía clara que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha mandado a pregonar libertad a los cautivos. ¿Se acuerdan de la profecía de Isaías? Y luego el Señor todavía les dice, esta profecía se ha cumplido ante vosotros el día de hoy. Y dicen, ¿cuál? ¿En quién? Hermanos, eso es estar ciego. ¿Sí me explico? Completamente ciego. Esos ciegos terrenales veían con claridad quién era Cristo el Mesías. Estos ciegos terrenales podían ver claramente al Cristo de la Escritura, al Mesías anunciado por los profetas, y así creyeron en su legitimidad y en su obra para salvación, mientras los otros, viéndolo incluso físicamente, y viendo físicamente, hermanos, los milagros, porque los ciegos no vieron los milagros. Noten eso. Los ciegos solo oyeron lo que ese Mesías hacía, lo cotejaron con lo que sabían de las Escrituras y dijeron, este es, no hay otra. En cambio, los otros vieron las señales, con sus propios ojotes vieron, hermanos, lo que estaba pasando. Se sabían de memoria las profecías y todavía decían, no, este no es, este no puede ser. Eso es estar ciego. Y hermanos, es muy interesante observar en esto que nuestro Señor Jesucristo llamó únicamente ciegos
o a los únicos que llamó ciegos, además de los ciegos físicos normales pues, pero a los únicos que llamó ciegos fue a los escribas y a los fariseos. A nadie más el Señor le llamó ciego, a nadie. O sea, no era una palabra que el Señor andaba diciendo por todos lados, no. En Mateo 15, 14, Mateo 26, 23, 16, 17, 19, 24 y 26, y en Juan 9, 41, nuestro Señor Jesucristo, todas las veces que usa la palabra ciego, Él se refiere a los fariseos. Qué tremendo es eso. Y qué tremendo, hermanos, es que del testimonio de los 7 versículos, que al menos los que anoté aquí, en donde el Señor a los fariseos les dice ciegos, 6 de ellos los esgrime Mateo y 1 Juan. Es decir, Mateo, el escritor a los judíos, es el que más abundantemente expresa cómo nuestro Señor los cataloga, los señala a los fariseos y a los escribas y les dice ciegos. Qué interesante, porque como les digo, no les dijo ciegos a los romanos. No les dijo, ustedes romanos impíos, gentiles, ciegos. No les dijo así. ¿Sí me explico? Nuestro Señor no le llamó ciegos a los incrédulos, es decir, a los mundanos, como nosotros hoy decimos, ¿no? A los paganos, sino únicamente llamó ciegos a los fariseos. De donde entendemos en primer lugar, hermanos, o desprendemos la idea en primer lugar de que la ceguera espiritual no es equivalente a desconocimiento de la Biblia. La ceguera espiritual no es exclusiva o no es equivalente a que, es que no tienen Biblia, no conocen la Biblia, por eso están ciegos, pobrecitos. No, hermanos. El Señor no llamó ciegos a los paganos griegos, romanos o de cualquier otra nacionalidad. No les llamó ciegos a ellos. ¿A quiénes les llamó ciegos? A los que traían una Biblia en la mano. ¿Sí me explico? ¿Cuánto tiempo estuvimos nosotros también, por ejemplo, en denominaciones y sectas en donde se hablaba de la Biblia, pero nunca del Cristo de gracia, que con su justicia nos hizo justos en Él delante del Padre? Porque la ceguera en estos textos, hermanos, no está señalada a los que no tienen Biblia, no la conocen y nunca la leen, sino aquí los ciegos que son señalados como ciegos son los que tienen una Biblia y según ellos la conocen. ¿Y cuánto tiempo, hermanos, nosotros no estuvimos en lugares, en congregaciones en donde sí se hablaba de la Biblia todos los domingos y a veces cada día de la semana había una actividad diferente, sin descanso? Pero nunca oímos hablar de la gracia de Cristo, de la justicia de Cristo. Nunca oímos al menos una predicación de la justificación de Cristo. Nunca oímos al menos una predicación de la mediación de Cristo como mediador. Nunca oímos una sola predicación de cómo esa justicia de Cristo fue imputada en nuestra cuenta, fue puesta en nuestra cuenta. Nunca oímos cómo había ocurrido esa transferencia legal y cómo la ira de Dios había sido derramada en Cristo en la cruz.
Sí nos hablaban de la Biblia al derecho y al revés tal vez incluso. Más bien al revés que al derecho, ¿verdad? Y noten que nuestro Señor Jesucristo mismo da testimonio de que los fariseos ciertamente, dices, escudriñaban las Escrituras, como nos dice Juan 5:39, ¿se acuerdan? Y les dice el Señor, vosotros escudriñáis las Escrituras porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Él está dando testimonio, ustedes sí las escudriñan, eso no se les puede negar, las escudriñan. Pero a la vez el Señor señala su tragedia de que teniendo las Escrituras mismas en sus manos y habiéndolas escudriñado, ellos estaban ciegos a la persona y verdadera obra del Mesías. Y el Señor les dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas van a tener la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí y no creéis en mí para que tengáis vida. El Señor le está diciendo, miren qué tragedia, o sea, qué tragedia de Shakespeare ni qué otra cosa, hermanos. Qué tragedia la del fariseo ciego que tiene la Biblia, que la lee constantemente y que esa Biblia le habla de la gracia de Dios en Cristo, de un Cristo Salvador, y él cree en otro tipo de Cristo. Y está ciego a la verdad. Qué tremendo es eso es una tragedia espantosa. Porque sí, habrá de decir que cree en un Cristo, pues todas las congregaciones lo dicen, ¿no? Pero ¿en qué clase de Cristo o en qué obra enseña que hace ese Cristo? ¿Cuántas personas no se encuentran así en el evangelicalismo de nuestro tiempo, hermanos? ¿Cuántas congregaciones y denominaciones no se encuentran así en el evangelicalismo de nuestro tiempo? Que sí, creen y predican un Mesías, pero así como lo hacían los fariseos. Porque los fariseos, ¿o acaso era que los fariseos no creían en el Mesías? ¿No creían en un Mesías que iba a venir? No, claro que creían. ¿O era acaso que los fariseos no predicaban que iba a venir un Mesías? No predicaban al Mesías, no hablaban de su obra. O claro que predicaban al Mesías y claro que hablaban de su obra, pero hermanos, la obra, el propósito y el Mesías que predicaban los fariseos era completamente diferente al de las Escrituras. Y la tragedia del evangelicalismo de nuestro tiempo, hermanos, es esta exactamente, es la misma. Que sí se predica un Cristo, sí se habla de una obra de Cristo, pero tanto este Cristo como su obra no son lo que la Escritura enseña. O se predica un Cristo que el único atributo que tiene es amor. O se predica un Cristo que, por ejemplo, no es 100% Dios, como dicen los testigos de Jehová, por ejemplo. O se predica un Cristo que es 100% Dios, pero no es nada hombre, o que lo fue nomás temporalmente por un ratito mientras que se encarnaba y luego ya hizo a un lado y se deshizo de toda su naturaleza de hombre y ahora ya está solo como Dios y se quita, como dicen algunos heréticos, como aquellas tendencias del modalismo y el sabelianismo, que se quita el traje de cordero y entonces ahora ya es Dios. ¿Me explico, hermanos? Si se habla de un Cristo, así como los fariseos lo hacían, pero ese Cristo del que se hablaba era algo diferente al que en realidad la Escritura enseñaba.
Los fariseos, por ejemplo, decían que el Mesías que había de venir era un Mesías, sí, glorioso, sí, poderoso, sí, rey, pero que ese Mesías solo iba a gobernar terrenalmente. Y ellos decían, sí, las profecías hablan de él, las profecías dicen que va a venir y que él va a hacer justicia y que va a someter a todos los pueblos bajo su dominio. Sí, pero no enseñaban que ese dominio era espiritual y que esa conquista era espiritual y a través de su muerte en la cruz. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y hoy en día, hermanos, tenemos circunstancias muy parecidas. Se trata, hermanos, de Cristos, o se predica de Cristos que no son el Cristo de la Biblia, ese que tiene todos sus atributos completos. Se habla de una obra de Cristo distinta, que dicen unos que Él vino sí a salvar, pero que ya una vez que te salvó, tú de ahí en adelante le echas ganas. Ahí se está predicando una obra de Cristo, pero es una obra antibíblica, incompleta, falsa. ¿Me están siguiendo? Y esto nos muestra que no estamos en circunstancias muy diferentes en nuestro tiempo, hermanos, a las del tiempo de nuestro Señor. Y que los ciegos de nuestro tiempo son similares a los del tiempo del Señor. El Señor les acusó y les señaló y les dijeron, ustedes están ciegos porque tienen la Biblia y predican otro Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo terrible que es eso? Así, hermanos, el evangelicalismo de nuestro tiempo puede bien ser señalado como ciego, pues tiene la Biblia y sigue predicando un Cristo de obras, un Cristo que salva a la mitad, un Cristo que solo hace una parte, o un Cristo que hizo, que desde que murió entonces ya todos fuimos salvos y ya no ocupamos hacer absolutamente nada. Es decir, que ya toda la humanidad es salva porque pues ya murió. ¿Me explico? Así que se hable de Cristo en aquella congregación, en aquella otra, hermanos, nunca será garantía de que sea un Cristo conforme a lo que la Escritura enseña. Muchas personas piensan que ya con que sea una iglesia cristiana, con eso está bien. Pero no, hermanos, es entre los protestantes donde se ha diversificado mucho más los diferentes Cristos que no son el Cristo de la Escritura y las diferentes obras que no es la obra de Cristo por gracia para salvar. Así que la clase de Cristo que se predique desde los púlpitos, hermanos, hace toda la diferencia. La clase de Cristo y de su obra que se predique en los púlpitos hace toda la diferencia en esa iglesia, en esa congregación. Déjenme les digo que el diablo ha aprendido a contentarse con que en las congregaciones se predique a Cristo. Él ha aprendido a estar tranquilo, ya no le revienta y ya no se siente que le hierve la sangre al oírlo. Siempre y cuando no sea el Cristo que todo el testimonio de la Escritura enseña, Él está contento. ¿Por qué? Porque así como en la religión falsa de los fariseos, ese Cristo era incapaz de salvar a nadie eternamente,
hermanos, así, hoy en día, el enemigo no le preocupa que se enseñe ese Cristo que al final espera de tus obras para que tú le eches ganas y te salves. ¿Me explico? A él no le preocupa que se siga extendiendo ese mensaje o sigan creciendo o multiplicándose esas congregaciones que enseñan un Cristo falso. A él no le preocupa eso. Al contrario, probablemente hasta les echa la mano para que sigan proliferando, para que sigan creciendo, para que el error crezca. Él se preocupará cuando una iglesia sana predica al Cristo de la Biblia, porque ese es el único que tiene poder para salvar. Los demás solo son mensajes como los de los fariseos, hermanos, de un Cristo diferente que viene a hacer cosas diferentes, que tal vez viene a traerle prosperidad a todo el mundo, que viene a hacer felices a todo el mundo, que viene a darles su milagro, que viene a resolverles todos sus problemas, o que viene a lo que sea que digan que venga y que la Escritura no sostiene. ¿Sí me explico? A esos, noten que el Señor les llama ciegos. Así que el ciego en estos versículos no es el que no tiene una Biblia, sino el que teniéndola no puede ver al Cristo 100% Dios y 100% hombre. No es ciego el que no tiene Biblia, sino el que teniéndola no puede ver al Cristo, Señor, Rey y soberano en toda la Escritura, en toda la Escritura. Así que, amigo, tú puedes estar yendo a una iglesia y aún ser un ciego espiritual. Tú puedes estar sabiendo mucho, puedes saber mucho de la Biblia y aún ser ciego espiritualmente. ¿Sí? Porque los fariseos sabían más Biblia que ustedes y que yo juntos. Y estaban ciegos. El Señor les dijo, ciegos. Así que la ceguera no se trata de si sabes de la Biblia o no sabes de la Biblia, si tienes una Biblia o no tienes una Biblia. El ciego es el que no ha visto a Cristo, ese Cristo glorioso Salvador en la Biblia que tiene en la mano. Y que no se ha acogido a Él en arrepentimiento y fe. Pues tú puedes ser un maestro de la Biblia y aún así ser un ciego espiritual. Oh, claro que sí, porque muchos de nosotros lo fuimos. Los fariseos lo fueron y muchos de los sacerdotes de su tiempo lo fueron también. Tenemos que tener muy en cuenta estas cosas y reconocer nuestra necesidad de Cristo, de un Salvador. Así que no temas al que dirán, no temas al deshonor, entre comillas, de los hombres, que alguno vaya a decir, no, es que cómo van a decir que yo con tantos años en el Evangelio y que no, pues que no era nada, no, y luego mi reputación. ¿Cuál reputación? No, hermanos, en Cristo no hay ninguna reputación. No teman entonces a la vergüenza o que alguien diga, mira, ve nomás, tenía 20 años, 30 años en la iglesia y ahora dice que no, que nunca fue salvo. Oh, no, ve nomás. Y yo tanta estima que lo tenía. Pues sí, y como hemos dicho a algunas personas, fíjate, y tú me tenías en toda esa estima y yo ni salvo era.
Era un vil hipócrita, mentiroso. Hasta que pude hallar al Cristo de las Escrituras, o más bien fui hallado por Él. Entonces pude ver. Yo leía la Biblia al derecho y al revés, me la sabía al derecho y al revés, tantos capítulos diarios, y pasaba una y otra vez por esos versículos sin que me hicieran cosquillas, hasta que Cristo quiso tener misericordia de mí. Y entonces un solo versículo desbarató todo mi orgullo, mi soberbia y mi carnalidad. No teman a los hombres, a lo que digan los hombres, a lo que piensen los hombres, sino a lo que les esperará si mueren en esa condición. Vayan a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconozcan su condición y díganle: Señor, revélate a mí, y yo no te conozco. Manifiéstate a mi vida, ten misericordia de mí. Clamen: Hijo de David, ten misericordia de mí. Oremos al Señor.